estamos. Entonces les decía, vamos a empezar con probabilidad total y teorema de Bayes, que es algo eh, que yo le había subido un video sobre esto para que lo vayan analizando ya antes de la clase. Básicamente, lo que suma probabilidad total y teorema de Bayes a lo que veníamos estudiando es otra forma de vincular cálculo de probabilidades. Y en este caso, cuando se dan ciertas circunstancias que son las que posibilitan aplicar tanto la regla de la probabilidad total como lo que se conoce como teorema de Bayes. Bueno, en el video están todas esas características que son necesarias. Básicamente, lo que tenemos que tener es un sistema completo, pero además el evento de interés, que en este caso está indicado como A, tiene elementos en común, o sea, su intersección no es vacía, con ciertas partes de esos eventos E sub I que forman el sistema completo. En función de eso, nosotros vimos que podíamos armar como una especie de rompecabezas, donde, por ejemplo, si tomamos esta parte, podríamos indicar como que esto es E sub K, intersección A. Y uno podría dedicarse a hacer la unión de todas esas intersecciones para obtener A, ¿no es cierto? Y da la casualidad que si los E sub I son mutuamente excluyentes, la intersección de esos E sub I con A heredan esa característica. Entonces, la unión de la intersección de esos E sub I con A son también mutuamente excluyentes. Y eso permite obtener A como la unión de todas esas intersecciones. Y básicamente lo que hacemos es, una vez que tenemos conformado A de esa forma, o sea, haciendo la unión de todos esas intersecciones, es subir con A, lo que hacemos es aplicar la regla de la suma a estas uniones. Como son mutuamente excluyentes, directamente quedan las sumas de esas intersecciones, y básicamente después nos quedaría resolver particularmente cada intersección. Y bueno, sabemos que para resolver eso, ya lo habíamos visto, tenemos que aplicar la regla del producto, la regla de la multiplicación, y, y posteriormente nos queda esta expresión que está acá, ¿sí? Déjame que voy a silenciar un poco esto, si no me voy a volver loco. Ok. Y después decíamos que para una intersección en particular, por ejemplo esa que habíamos analizado recién, E sub K intersección A, si queríamos conocer la probabilidad condicional de E sub K habiendo ocurrido A, lo que podemos hacer es aplicar la regla del producto, que es básicamente lo que habíamos hecho en la clase anterior, y bueno, haciendo esa regla del producto, despejando de la regla del producto en realidad, nos queda esta expresión, y esa expresión es vinculada con la probabilidad total porque necesariamente tenemos que aplicar probabilidad total para obtener la probabilidad de A en ese caso, ¿cierto? Y bueno, y eso es lo que hace que lleguemos a esta otra expresión, que es lo que se conoce como teorema de Bayes. Fíjense que es muy sencillo de demostrar en ambos temas, ambos puntos, pero tengan cuidado en representar adecuadamente todas las condiciones que son necesarias para que esto se cumpla. Y después, la aplicación de esto, vimos un ejemplo. Fíjense que muchas veces es contraintuitivo lo que nos permite calcular este tipo de teorema. Bueno, esto es un breve resumen rápido de lo que estaba en el video. No sé si han tenido alguna duda con respecto de eso. Si no, podemos avanzar un poco más. No hubo nada entonces. Bien. No, lo contraintuitivo básicamente es porque
eh, la probabilidad, por ejemplo, el caso que habíamos presentado en el video, que era la probabilidad de tener un virus determinado en función del test que se realizaba, es que por ahí, por más que el test tenga una probabilidad alta, eso no es, no se relaciona directamente con la probabilidad de tener la enfermedad. Es decir, hay que hacer un par de cuentas más para darte cuenta exactamente cuál es la probabilidad que tiene uno de tener, en ese caso, el virus, ¿eh? Y eso es aplicado a un montón de situaciones. De ahí el hecho de contraintuitivo, porque en realidad además de conocer la información que brinda el test, de cuál es la probabilidad que tiene como de exactitud que tiene, es importante saber cuál es la probabilidad de tener el virus en la población en ese caso. Lo mismo se aplica en cualquier otro problema. Entonces, al no tener en cuenta esa información, uno puede llegar a caer en una falsa premisa, digamos. Por eso hay que hacer primero los cálculos para poder determinar con exactitud la probabilidad necesaria. A ver, ¿qué otra cosa más? Bueno, en el caso de que sea 100%, sí. Eh, eh, Habría que hacer la cuenta, pero si tenés un 100% de seguridad, medio que sí o sí estás diciendo que es infalible. Entonces, en ese sentido, sería la probabilidad correcta. Bueno, Profe, puede ser que se dé porque la posibilidad de tener la enfermedad, o sea, las personas enfermas eran del 0,05 o algo así. Como muy pequeño es la cantidad de personas que claro, tienen la enfermedad. claro, a eso apuntaba yo cuando les decía que teníamos que conocer la probabilidad de que una persona dentro de esa población eh, tenga la enfermedad. Y eso afecta, o sea, juega un papel determinante con justamente la exactitud que tiene el test. Es decir, por más que tú, Ajá. no el 100% como recién puso Ezequiel ahí, pero por más que sea alto, si tenés una eficacia del 98%, es alta, pero juega también un papel determinante la cantidad de personas que tengan esa. Si esa cantidad de personas es muy baja, si ese porcentaje es muy bajo, por más que vos tengas un porcentaje alto de eficacia en tu test, eh, esa probabilidad baja también te baja la probabilidad de que tengas vos el, el virus. Eh, en ese caso se debería hacer, si el test o si la enfermedad es muy rara, se debería hacer otro tipo ya estamos hablando de otra área, ¿no es cierto? Pero se debería hacer otro control, otro tipo de análisis para verificar que el diagnóstico dado por el test es correcto. Claro, exactamente, eso es lo que estábamos hablando. Si el test es 100% exacto, entonces es perfecto. Bien, esto lo vamos a usar bastante, lo vamos a seguir usando, pero bueno, quería hacer un repaso de lo que habíamos visto en el video y que tengan la chance de poder hacer alguna pregunta. Ahora vamos a continuar con lo que habíamos dejado en la clase pasada, antes de entrar a las definiciones que le había dicho que vamos a ver ahora. Un poco para cerrar ese tema, y lo que habíamos hablado un poco es sobre el análisis de sistemas genérico, o sea, ¿no es cierto? Esto podría ser cualquier cosa. Transportábamos algo desde el punto 1 al punto 2 y habíamos visto que había básicamente dos tipos de relación entre cada uno de esos subsistemas que podíamos definir. Decíamos que lo más conveniente en este caso para el análisis de este tipo de problemas es eh, resumirlos, abreviarlos lo más posible a su mínima expresión y ver cómo esos subsistemas interactúan entre sí. Entonces, habíamos visto que convenía, para hacer un análisis más detallado, separarlo en dos partes a esto, ¿no es cierto?
y ver, por ejemplo, si esto lo llamamos A y esto lo llamamos B, ver qué pasa entre A y B, qué relación existía entre A y B. Y habíamos dicho que así como está, dijimos que A y B están en serie. Y dentro de B, si analizamos B y tenemos en este caso E2 y E3, vemos que E2 y E3 están en paralelo, ¿sí? Y habíamos dicho que esa eran los dos tipos de vínculo que podíamos encontrar en este tipo de problemas. Lo que después repercutía en el cálculo de probabilidades, ¿no es cierto? Si teníamos eventos o subsistemas en serie, si nosotros queríamos llegar del punto 1 al punto 2, necesariamente precisamos que ambos eventos se verifiquen, ¿no es cierto? Que podamos pasar por A y podamos pasar por B para llegar a 2. Entonces, en ese caso, dijimos que, bueno, si A y B están en serie, entonces necesariamente tenemos que calcular la probabilidad de que A y B ocurran simultáneamente, ¿sí? Por el contrario, si teníamos un subsistema en paralelo, podíamos pasar ya sea por un camino o por el otro, o por ambos al mismo tiempo. Entonces, en ese caso no es necesario cumplir con la condición de que ambos al mismo tiempo se verifiquen. Y entonces habíamos dicho que en este caso, por ejemplo, E2 y E3 estaban vinculados con una unión, ¿cierto? Entonces, si tenemos en serie, relacionarlos con la intersección, y si tenemos en paralelo, relacionarlos con la unión. Siempre y cuando estamos hablando de probabilidad de éxito, ¿cierto? Probabilidades de que se verifiquen esos eventos. Piénsenlo que si esa definición llega a invertirse, por ejemplo, si en lugar de la probabilidad de que sea un éxito, o sea, que se cumplan esos eventos, nosotros necesitaríamos que sea la falla, que no se verifiquen, entonces esas relaciones se invertirían, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de A y B, si estaríamos pidiendo que en lugar de que funcionen, que fallen, entonces para llegar del punto 1 al punto 2, no necesariamente deberíamos pedir que A y B fallen simultáneamente, sino nos alcanzaría con que uno de ellos falle. Entonces, en ese caso, fíjense que alcanzaría con pedir la unión, ¿no es cierto?, entre A y B, siempre y cuando que la probabilidad en este caso sería la falla. Y por el otro lado, en paralelo, si tenemos un sistema en paralelo, ahí sí es necesario, si estamos pidiendo la falla, que fallen E2 y E3. Entonces, reemplazaríamos la unión por una intersección, ¿sí? Bueno, en este caso estábamos analizando el éxito. Entonces habíamos llegado a esta expresión que está acá, que básicamente es trabajar con los dos subsistemas A y B y después colocarlos en una sola expresión. Fíjense que acá estamos asumiendo que cada uno de esos eventos tienen distinta probabilidad, que están asociados con la probabilidad, habíamos dicho que P sub I era la probabilidad de correcto funcionamiento o de operación del evento o del sistema, del subsistema o de lo que fuera el circuito E sub I, ¿sí? Del evento E sub I. Y con I de 1, acá, bueno, sería 3, ¿no es cierto? 1, 2, 3. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros ahora nos interesa P sub I igual a P constante? ¿Sí? Si hacemos eso, la probabilidad de funcionamiento nos va a quedar directamente P, y si acá tenemos P más P, son 2P, menos P al cuadrado, ¿sí? Y podríamos hacer un poco más acá, quedarnos con P cuadrado y dejar 2 menos P, ¿sí? Esa sería nuestra expresión poniendo las P sub I como constantes, o sea, que cada una de esas probabilidades de correcto funcionamiento tengan una misma probabilidad en cada elemento que forma parte del circuito, ¿sí? En función de eso, habíamos dicho que es muy interesante para este tipo de problemas y para otros que vamos a ver más adelante, ver qué tipo de contraste podemos obtener si hacemos simulaciones.
ya que tenemos actualmente mucha potencia de cálculo que anteriormente no teníamos, y no solamente eso, sino que una accesibilidad muy grande a este tipo de herramientas. Entonces tenemos que aprovechar todas estas cosas, y una de esas cuestiones es la simulación, ¿sí? Y les había mencionado que hay una simulación que se conoce como simulación Monte Carlo, que básicamente es eh, repetir un número muy grande de veces el experimento que nosotros estamos analizando, eh, simulado por operaciones matemáticas dentro de la computadora, y eso nos permitía a nosotros hacer de cuenta que estamos haciendo el experimento en forma real, ¿no es cierto? Pero en realidad lo estamos haciendo en la computadora. Y la validez del procedimiento de Monte Carlo básicamente se basa en tres etapas. La primera, les había dicho, simular el experimento, ver si lo que nosotros estamos buscando ocurrió o no. Si ocurrió, lo acumulamos en una variable, es decir, bueno, hubo un éxito. Si no, seguimos intentando el experimento hasta que ocurra. Y ese procedimiento lo realizamos un número muy grande de veces, teóricamente hasta el infinito, pero obviamente que no va a ser hasta el infinito, sino un número bastante grande como para que nos permita tener una conclusión que sea buena con respecto al experimento. Y entonces habíamos pensado, habíamos empezado a hablar sobre esto, eh, cómo hacemos nosotros para, por ejemplo, simular un circuito en serie o para simular un circuito en paralelo en cualquier software, ¿no es cierto? No solamente en R, sino en cualquiera que tengamos disponible. Y lo primero que hay que hacer cuando tenemos este tipo o en realidad cuando tenemos cualquier tipo de problemas, antes de empezar a alargar código en la computadora, es tratar de pensarlo con lo que más nos parezca conveniente. En este caso, vamos a hacer un diagrama de flujo, a ver cómo podemos hacer para llegar del punto 1 al punto 2, por ejemplo, trabajando con este circuito en serie. Entonces, la idea es de partir de 1 y llegar a 2, entonces pasando por A y por B. Entonces, vamos a tener un inicio, y acá vamos a trabajar con una variable, lo vamos a llamar I, que en un inicio va a valer 0, ¿no es cierto? Después lo vamos a empezar a acumular, y vamos a ir pasando por ejemplo, por A, que es lo primero que vamos a encontrar, ¿no es cierto? Entonces, en A, para reemplazar esto, lo que vamos a hacer es, en realidad, colocar acá una condición, decir, bueno, preguntar si A se cumplió o no se cumplió. Cuando decimos que A se cumplió o no se cumplió, lo que estamos haciendo acá es reemplazar la probabilidad que nosotros teníamos por algo que sea vinculado con la parte empírica, ¿no es cierto? Supónganse que tuviéramos que arrojar una moneda, ¿no es cierto? Supóngase que la probabilidad de A, para hacerlo fácil, después lo vamos a complicar, sea un medio, ¿no es cierto? Entonces, esto sería equivalente, cuando lleguemos a esa parte, sería equivalente a arrojar una moneda, ¿no es cierto? Es decir, si sale cara, suponemos que se verifica A, y si sale cruz, que no se verifica. Entonces, no, eso significaría que no funcionaría A, por ejemplo. Entonces, cuando llegamos acá, en realidad lo que estamos diciendo es si salió cara o salió cruz. Después vamos a ver qué pasa cuando la probabilidad de A no es un medio. Es decir, vamos a tener que tirar una moneda cargada. Es decir, la probabilidad de cara, que es la que dijimos que nos definía A, va a tener, por ejemplo, una probabilidad de 0,98 o 0,95 o lo que fuera, y la probabilidad de que no ocurra A, que sería cruz, sería el complemento de eso. Entonces tenemos que ver la forma de tener una moneda cargada, que eso en realidad computacionalmente es muy fácil, ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, decíamos, llegamos acá y acá tenemos dos posibilidades, ¿no es cierto? No, es decir, sería sacamos una cruz en la moneda.
o sí, si vemos que ocurrió cara, entonces pasamos al otro, seguimos con el camino hacia al punto 2, ¿cierto? Y acá tendríamos que hacer lo mismo, ¿cierto? A B, en este caso, y lo mismo, ¿cierto? Acá supóngase que también decimos que es equivalente a un medio, o sea, equivalente al ejemplo de la moneda, entonces nuevamente vamos a tener no y sí, ¿sí? Con la misma probabilidad en este caso. Estamos haciendo de cuenta que tiramos una moneda cada vez que llegamos ahí. Bueno, entonces fíjense que si pasamos por A y pasamos por B, y en todos los casos resultó que el evento ocurrió, entonces estamos llegando al punto 2. O sea que acá sería, si quieren lo podemos colocar como éxito, ¿no es cierto? Éxito. Y lo que hacemos es volver, es lo que habíamos mencionado al principio, volver al inicio, ¿no es cierto? Entonces acá, si hubo un éxito, y va a ser i más 1, ¿sí? O sea, la primera vez que lo hagamos esto, supongamos que la primera vez que lo hicimos, pasamos por A, pasamos por B, llegamos al punto 2, entonces acumulamos en i, nuestra variable, un éxito, es decir, funcionó, llegamos a 2. De lo contrario, i sigue siendo 0 en cada una de estas situaciones, entonces vamos para acá y volvemos a repetir el proceso. Y esto lo hacemos un número muy grande de veces, vamos a llamar n veces, ¿sí? Y fíjense que la probabilidad, llamamos f, la probabilidad de funcionamiento, en este caso del circuito en serie, va a ser la cantidad de veces que tenemos el éxito, o sea, la cantidad de valores que tiene i acumulados, sobre la totalidad de realizaciones de la simulación de Monte Carlo. ¿Sí? Ahora vamos, cuando veamos la definición frecuencial, que es la otra definición de la probabilidad que vamos a ver hoy, vamos a justificar esto de alguna manera. Pero por el momento vamos a limitarnos a esto. Entonces, es lógico pensar que si nosotros tenemos un tipo de simulación de esta forma, vamos a hacerlo un montón de veces, y si está bien hecho, vamos a tener una proporción de éxitos que va a ser equivalente o va a ser muy cercana a la probabilidad de que este circuito en serie funcione. ¿Sí? ¿Hay alguna una pregunta que tengan que hacer con respecto a esto? ¿Se entendió más o menos el proceso? Esto es para la parte de serie. Después, obviamente, esto lo podemos, una vez que tengamos la parte en paralelo, lo podemos vincular y podemos hacer cosas más complicadas, pero básicamente la idea es que se entienda esta parte básica, ¿sí? Sí, profe, Sí. el N ese va a estar, no, está dentro del algoritmo, digamos. O sea, ¿Qué? no vas a ir contando el N. El n es, vos lo podés prefijar, es decir, vos Claro, vas a tener que decir, bueno, a esto lo voy a hacer 100 veces, lo voy a hacer 500 veces, lo voy a hacer 1000 veces, y una vez que vos ok, lo prefijas, haces la simulación, y eso lo va a ir haciendo la cantidad de veces que vos lo prefijaste, ¿sí? bien. Ah, bueno, y a ver entonces, si se entendió más o menos, los escucho para hacer en paralelo. Bueno, antes de eso, una aclaración. A esto lo borro, porque esto va a ser, no se va a dar casi nunca, que sea un medio. Eso básicamente para que se haya entendido la mecánica. Pero en realidad esto, vamos a reemplazar esa moneda, como les dije, esa moneda legal, que era un medio, por una moneda cargada. Y para eso, lo que vamos a usar es una función de R, lo pueden encontrar en cualquier otro software también, pero en R es una función que se llama sample. Ahora les voy a explicar cómo se usa, pero básicamente es lo que ustedes definen, una cantidad de resultados posibles. Por ejemplo, pueden definir un dado, o
sea, va a haber que poner un vector de 1 a 6, y lo que hace esta función sample es extraer, como el nombre lo dice, muestras de ese vector. Entonces, si uno quiere representar un dado, lo que va a hacer es poner un vector del 1 al 6 y decir, bueno, extraeme un valor para representar que estoy tirando el dado una vez. Obviamente puedo poner que me extraiga más de un valor, ya vamos a ver cómo se hace eso. Y la ventaja de utilizar esta función es que precisamente en la misma función podemos definir el peso que tiene cada número. Es decir, si yo tengo un dado cargado, podría, en lugar de poner un sexto en cada uno de los valores, 1 al 6, podría poner más valores del 6, por ejemplo, que en el resto. Entonces, y eso me lo va a representar la función que les dije recién. Exactamente, se puede ponderar cada opción. Bueno, entonces pasamos al circuito en paralelo. Entonces hacemos lo mismo, venimos con el inicio y acá, bueno, los escucho. ¿Por dónde empezamos? ¿Vamos por A, por B? O sea, se podría ir por A y si falla, ¿Ok? podría ir por B. Perfecto. Entonces yo acá tomo la decisión de ir por A y entonces digo, ¿qué pasa eh, si falla o si A ocurre? A ver qué Claro, por el falso iríamos a B. exactamente. Ok. Entonces, a ver, si A no ocurre, entonces iríamos, como dijimos recién, a B. Claro, y si B falla, volvemos al inicio. Y si no, se junta con el final de A, con el Bien, verdadero de A, digamos. perfecto. Entonces, ah, tendríamos acá, dijimos, si A y B fallan, entonces volvemos con la cabeza baja al inicio, ¿no es cierto? Acá y es igual a 0. Y si tenemos un éxito, a ver, si acá tendríamos éxito acá, a ver, capaz que nos convenga hacer algo más simple. Ponemos una sola. Si tenemos un éxito acá, venimos acá. ¿Sí? Y Claro, y acá, ahí incrementa. exacto. Entonces, la lógica acá sería, podríamos hacerlo al revés, ¿no es cierto? Podríamos pasar por B primero y después por A. Bueno, definimos primero pasar por A. Si A no funciona, preguntamos si B funciona. Si B tampoco funciona, entonces evidentemente no vamos a poder pasar del 1 al 2 en este circuito paralelo. Y volvemos a empezar. Si A funciona, tenemos un éxito, o sea, porque eso ya nos garantiza y no nos importa qué pasó con B, ya nos garantiza que vamos a llegar al 2, sumamos, acumulamos y volvemos a empezar. O bien, si A no funciona y B sí, lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma estaríamos representando este circuito paralelo. Acá, bueno, les dejo para un poquito más estructurado, pero es básicamente lo mismo que resolvimos recién, ¿no es cierto? Y les decía que para implementar esas decisiones en A y B, es necesario tener algo que me represente, que me simule el hecho de arrojar la moneda o arrojar el dado, ¿no es cierto? Y ahí es donde entra la función que le habías comentado, que es la función sample. Básicamente, ustedes pueden ver después en detenimiento en R Studio, cada una de las distintas partes que son necesarias para correr la función, pero en su expresión mínima, lo que ustedes van a necesitar son estas cuatro
variables que le tienen que pasar. Primero que nada, X, que es el vector del cual se seleccionará la muestra. Es decir, para hacer el ejemplo del dado, ¿no es cierto? Si ustedes quisieran hacer, arrojar un dado con esta función sample, entonces X va a tener que ser un vector, ya estoy usando el lenguaje, va a tener que ser un vector del 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? De ese tipo. El tamaño, cuando se refiere a tamaño, se refiere a la cantidad de elementos que va a tener la muestra. Es decir, si ustedes quieren representar que el dado se arroja una sola vez, entonces size en ese caso va a ser 1. Si ustedes quisieran representar que ustedes están tirando 6 dados, entonces size va a ser 6. ¿Sí? Si ustedes quieren representar que van a arrojar 12 dados, entonces, ¿se entiende la idea? 12. Y ahí viene algo que tienen que tener en cuenta, que es la tercera variable, que es replace, que es el reemplazo. Y esto está vinculado con algo que vamos a ver también cuando definamos la definición frecuencial de probabilidad, pero básicamente les voy adelantando algo acá, que replace está vinculado con realizar un muestreo con como lo que se denomina sin reposición o con reposición. ¿Qué significa sin reposición o con reposición? Básicamente, para no apartarnos del caso del dado, lo que estamos diciendo cuando hacemos sin reposición es que lo que vamos a hacer es cuando nosotros hacemos por ejemplo, si hubiésemos puesto 6, por ejemplo, la primera vez que arrojamos, vamos a tener un valor, ¿no es cierto?, del dado. Ese valor que nosotros obtuvimos no va a ser devuelto al vector, es decir, supóngase que salió el 2. Entonces, en el siguiente muestreo, mi vector X ya no va a tener el 2, va a tener 1, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la función va a sacar otro valor para el segundo valor y supóngase que sale el 4. Entonces, en la siguiente, ya el 4 no va a estar ni el 2 ni el 4, entonces vamos a tener 1, 3, 5 y 6. Esa es la idea cuando hacemos un muestreo sin reposición. No estamos devolviendo, ahí va el nombre de reposición, no lo estamos reponiendo a ese valor que lo hemos sacado. Y les decía que estaba muy, muy vinculado con size, con el tamaño, porque es importante para no hacer macana, por así decirlo, porque, por ejemplo, si nosotros pidiéramos 12 y estamos trabajando con un muestreo sin reposición, fíjense que por defecto la función toma como que es falso, o sea que no hay reposición, nos va a tirar un error la función. Digamos, esto lo voy advirtiendo, pero es fácil de darse cuenta porque no lo van a poder hacer, el programa le va a avisar, le va a decir que no lo puede hacer porque no tiene elementos suficientes como para hacer el ensayo. Entonces, si size es 1, el hecho de que sea false o true es lo mismo, porque solamente lo hacemos una vez. Entonces en ese caso no hay problema. Pero si es más grande, ahí sí, tenemos que pensar qué es lo que estamos buscando, si tenemos que hacer con reposición o sin reposición. En caso de que queramos repetir esto muchas veces y tenemos un número limitado de opciones, como el caso del dado o el caso de la moneda, obviamente vamos a tener que poner que replace sea true, digamos, que sea verdadero para trabajar con muestreo con reposición. Es decir, cada vez que seleccionamos un elemento, ese elemento vuelve a ser incorporado al vector original. ¿Sí? Y después lo importante, lo interesante de todo esto es que le había dicho era la variable prob, que básicamente es la probabilidad. Por defecto, toma como que todos los elementos que pongamos tienen la misma probabilidad, pero podemos trabajar, como les decía, con probabilidad distinta, es decir, asignarle al 1 una probabilidad más grande que al resto, o todos los elementos con probabilidades distintas. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos manejar pesos en los resultados. Y esa es la forma más conveniente de trabajar cuando estamos teniendo decisiones de este tipo. Es decir, en este caso, qué sé yo, la probabilidad de A puede ser igual a 0,90,
Entonces, la forma de hacerlo es trabajar con la función sample, y acá vamos a tener que poner nuestro vector X, que podemos hacerlo, por ejemplo, vamos a decir 0 y 1, sería nuestro vector X. 1, o sea, cada vez que pasamos ahí hacemos un ensayo, sacamos una muestra. El reemplazo es false, porque no necesitamos definir si con o sin reposición, así que lo podemos dejar por defecto. Y la probabilidad, ahí sí tendríamos que asignarle un vector con dos resultados, con dos pesos, ¿cierto? Un peso para 0 y un peso para 1. Vamos a suponer que el 0 es el que no se verifica A, o sea que es la probabilidad del complemento de A. Entonces, si PA es 0,90, lo llamamos P sub A así. Entonces acá vamos a poner 1 menos P sub A para indicar la falla, y P sub A para indicar la probabilidad de que ocurra el 1, ¿no es cierto? Y de esa manera hacemos la codificación de esa decisión que está ahí. Y lo mismo para B, fíjense que simplemente esa línea no nos va a permitir trabajar para cada caso. Entonces, bueno, acá tienen un extracto del código que les decía anteriormente. Fíjense, esto ya les mencioné la vez pasada. Es muy importante, sobre todo si van a hacer Monte Carlo, porque si ustedes levantan el código y lo corren y después lo quieren volver a correr, las variables pueden llegar a quedar acumuladas, y con esto ustedes se olvidan de eso, porque esto borra todas las variables que tienen hasta ahora almacenadas. Entonces cada vez que corran arranca de cero siempre. Acá tienen definido las dos variables que son necesarias para comenzar a correr, a simular. N, fíjense que es un número grande, estamos diciendo que vamos a hacerlo 100 veces, lo podemos aumentar también. Y bueno, y el i igual a 0 para empezar con 0 los éxitos. Obviamente vamos a tener que definir las probabilidades asociadas a A y B. En este caso, acá les puse 0,80 y 0,90, pero pueden trabajar con lo que ustedes quieran. Fíjense que si vamos a realizar n veces el experimento, hacemos un bucle acá, tomé una variable j de 1 a n, entonces entramos, estoy reproduciendo exactamente lo que dijimos en el diagrama de flujo, o sea, entramos a A, en A lo que hacemos es pedirle a la función sample. Fíjense que acá está el vector. Acuérdense que en R, una forma, ya vimos que hay distintas formas, pero una forma de definir un vector es con la C, que en realidad lo que estamos diciendo ahí es concatenar 0 y 1, una sola muestra para ese caso, y prob, y los que dijimos recién, ¿no es cierto? También un vector con los pesos. Un peso de 1 menos PA para el caso del 0, y PA para el caso del 1, ¿sí? Entonces, si A es igual a 1, ahí está la decisión. Si A es igual a 1, entonces paso al otro lado. Estamos en el ensayo, o sea que necesitamos pasar, y ahí para llegar a 2 volvemos a preguntarlo lo mismo. O sea, hacemos el ensayo, es decir, ponemos en B la variable que obtenemos haciendo la función sample, otra vez lo mismo. La única diferencia con la anterior es que acá esto puede ser distinto. O sea, fíjense que acá PB es 0,90, es distinto al anterior. Volvemos a preguntar, si B es igual a 1, entonces es un éxito. Acumulamos la variable, cerramos todas las condiciones y volvemos a empezar, ¿cierto? N veces. Fíjense que si en cada una de las anteriores hubiese sido 0, no acumulamos, o sea, con que no se cumpla la primera, ya esto ya pasa al final, o si no se cumple en el segundo if, también pasa al final, y esto lo va a hacer n veces. Al final, lo que dijimos cuando estábamos hablando de la simulación para Monte Carlo, tenemos que hacer un número muy grande, y para tener una idea de la probabilidad de esto, tenemos que hacer el cociente entre los éxitos acumulados sobre la cantidad total de realizaciones. Y esto, si es un número grande de n, y si esto está bien hecho, obviamente,
se va a acercar a la probabilidad que tenemos de que podamos partir del punto 1 y llegar al 2, que lo podemos calcular. O sea, si esto es, si PA es 0,80 y PB es 0,90, ¿cuánto vale la probabilidad de F? A ver si alguien se anima a decir. Profe, Sí, ahí lo implementé en R, me sí. dio 0,77. Sí. A ver, está bueno que lo hayan implementado, pero lo que le pregunté yo acá es, ustedes sin hacer nada en R pueden calcular la probabilidad de falla, la probabilidad de funcionamiento. ¿Cuánto valdría la probabilidad de funcionamiento? Y es la multiplicación Claro, entre exactamente, la claro, porque probabilidad. estamos haciendo esto, ¿no es cierto? Entonces, obviamente estamos asumiendo independencia, eso es muy importante en todo esto, o sea que tenemos 0,8 por 0,9 y esto es 0,72, ¿sí? Profe, le consulto, asumimos Sí. independencia cuando no aclara que que no son probabilidades, bueno, no es independiente, o sea, cuando no son independientes, ¿no es cierto? O si no aclara, asumimos que son independientes. No, nunca asuman nada. En este caso, ¿Ok? en la clase pasada yo les había aclarado que son independientes, en este caso me Sí. olvidé de avisarles que estamos partiendo de la premisa de que son independientes. Ok, Si bien. fueran Gracias. condicionales, ya es un poco Ah, más complicado el tema que tenemos que analizar, pero generalmente cuando trabajamos con estos problemas, vamos a suponer que son independientes, pero siempre yo les voy a aclarar que son independientes, porque después se ok. pueden confundir en algún problema. eh, Ustedes pueden inferir si son condicionales o independientes. Entonces, por ahí si yo no le pongo nada, pueden decir, no puso nada, entonces son independientes. Y a lo mejor ustedes tenían que inferir en función de los datos que tienen si eran independientes o condicionales. Entonces, para evitar eso, Ujú. si no se pone nada, pueden ocurrir dos cosas. O ustedes tienen que inferir, o yo me olvidé de colocarle algo. Entonces, pregunten siempre antes de empezar a hacer algún análisis sobre esto. Bueno, gracias. Eh, Bien, ahora, eh, 0,79 de teórica, perfecto. El que lo implementó recién me dijo cuánto le dio en R. 0,77. Ajá, 0,77. ¿Con 100? Sí, con 100, con n igual a 100. Bastante bien, o sea, n igual a 100. Entonces, probabilidad de F es igual a 0,77. Fíjate cuánto te da con 500. Con 500 tendríamos que tener algo más cercano, ya igual 0,77 bastante cercano a 0,72. Ahí me dio 0,678. 6,78. Bueno, estamos más cerca. Bueno, ustedes se podrán dar una idea. Si esto lo seguimos aumentando, hacemos 1000 o 2000, esta probabilidad de F, en este caso, va a hacerse cada vez más cercana a la probabilidad teórica, ¿cierto? En el caso de que nosotros podamos calcular la probabilidad, podamos hacer de la determinación de la probabilidad teórica, ustedes me van a decir, ¿y para qué hacemos todo esto si sabemos cuánto vale en forma teórica? La ventaja de esto es que hay muchas veces que no podemos calcular la probabilidad teórica y al tener una simulación nos permitiría a nosotros tener una forma de calcular, o digamos, no lo podemos hacer a la teórica o es muy complicada, y en esas situaciones es muy ventajoso poder hacerlo utilizando la simulación, ¿sí? Eh, Esa es la ventaja de poder tener esta herramienta. Bien, entonces, vamos a, les voy a dejar 5 minutos para que armen el código de esto.
Si no lo tienen al R instalado, si no lo tienen al RStudio instalado, no se preocupen. Con esto que hicimos acá, más el diagrama de flujo, pueden hacerlo tranquilamente, simplemente reemplazar la lógica anterior por el esquema en paralelo. Les doy 5 o 10 minutos como máximo y vemos a qué llegaron, ¿sí? Básicamente lo que les estoy pidiendo es el código, ¿sí? Código para esto. Bueno, y si lo pueden correr, después lo vamos a correr para n igual a 100, para n igual a 500, n igual a 1000 y n igual a 2000. Y vemos qué nos da. También fíjense que pueden calcular la probabilidad de F en este caso, va a ser la probabilidad de A unión B, ¿sí? O sea que también acá apliquen lo que ustedes conocen de las reglas de la suma y calculen la probabilidad de F, la podemos obtener. Vamos a suponer también que acá que probabilidad de A es, para ser igual al anterior, 0,8 y la probabilidad de B es 0,9, ¿sí? Entonces vamos a comparar las probabilidades que obtenemos por Monte Carlo con la teórica. Entonces le doy 5 o 10 minutos y charlamos sobre esto.